Bien, entonces, les quería mostrar nada más estas 3 diapositivas. Un segundito. Esta. Voy a desactivar el WhatsApp. Ahora sí. Que no haya ruidos. Bien, entonces en la diapositiva dice... ¿cuál es la manera más fácil y rápido para hablar en público? Generalmente nosotros, hay casos, por ejemplo, que nos vamos a olvidar en algún momento, se nos va a ir las ideas. Ese es, digamos, un proceso normal que a un orador le puede pasar, ¿vale? Entonces, estas situaciones nos van a pasar. Ahora, para ir entrenando, para ir improvisar en otras palabras, nosotros tenemos que tener, si no estamos entrenados lo suficiente o nunca vamos a estar entrenados lo suficiente, tenemos que tener técnicas, ¿ya? Y para estas, lo que vamos a ensayar el día de hoy es para eso. Entonces, ¿cuál es la manera de hablar fácil y rápido en público? La primera, aquí dice, hable acerca de algo sobre lo que usted haya ganado el derecho de hablar. Así es, si tienes una profesión, si dominas alguna habilidad, si dominas, si sabes de alguna experiencia, dice, ¿no? Acerca de algo usted haya ganado el derecho de hablar. Entonces, otra dice, ya sea por estudios o por propia experiencia, ¿no? Por estudios, los estudios que tengas o la experiencia de uno mismo. Cuéntenos lo que ha aprendido en la vida. ¿Qué has aprendido en la vida? ¿Qué sabes de lo que has aprendido en la vida? Dice, busque temas de su experiencia. Dice, los primeros años y la manera en que nos educaron, ¿no? La primaria, ¿te acuerdas cómo aprendiste a leer, a escribir? Quizás alguna anécdota. Primeras luchas para abrirse camino. ¿Cómo te iniciaste después que estudiaste para ejercer tu profesión? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias? ¿Qué hiciste? Aficiones y entretenimientos. Quizás eres un futbolista, tocas algún instrumento. Áreas específicas de conocimiento, ¿no? Quizás una persona tiene, no sé, es carpintero, qué sé yo, ¿no? Alguna afición que tenga. Áreas específicas de conocimiento. Puede ser una persona que es médico y que no se haya creado, digamos, un protocolo quizás para esta temporada, por ejemplo, ¿no? Experiencias poco frecuentes, estar al lado de un artista, de un personaje famoso. Creencias y convicciones, ¿no? Tus creencias y convicciones. Cuando yo estaba cursando el curso para, valga la redundancia, para instructores, y había una docente que vino y para esa fecha habían programado debate entre los participantes. Más o menos estábamos entre 6 personas, algo por ahí, no era mucho. Entonces, bueno, aquí cometen el error de hacer un debate sobre la religión. Y pues es un problema tremendo, ¿no? Algunos defendían, algunos estaban contra la religión y todo eso, ¿no? Entonces,
siempre tratar de evitar esos temas. Por eso dice creencias, cuáles son tus creencias y convicciones. Muchas personas van a tratar de tocar sobre la Biblia. Entonces, si se toca este tipo de temas, siempre con precaución, con moderación. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, sencillamente. Y la segunda parte vamos a esta diapositiva. Pero antes, ¿no? Cuando usted esté contando su experiencia, cómo llegó hasta donde está, tienes que estar entusiasmado por tu tema. Eso sí es clave. Te puedes olvidar, te puedes equivocar, qué sé yo. Hasta incluso tu presentación se te puede ir. Pero si hablas con entusiasmo, si estás entusiasmado por tu tema, todo va a pasar por encima. Esté ansioso por compartir con las personas, con los oyentes. Y esta es la última parte que vamos a hacer. Para eso les decía que tengan un objeto, 3 objetos en este caso en la mano. Por ejemplo, lápiz o el lápiz, ¿no? En este caso sería el lápiz. Se parece a la comunicación, ¿por qué? ¿No? Las personas van a ir sacando de acuerdo a su criterio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros escribimos con lápiz en un cuaderno podemos borrar. También cuando nosotros hablamos en público, pues de alguna manera podemos corregir, modificar lo que hemos hablado en público. Más o menos en ese sentido lo vamos a hacer. Pero primero quiero irme a la primera dinámica. Entonces, Carlos, ¿puedes activar tu cámara? Dijimos discursos improvisados. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el caso, digamos, de Mary, nos va a contar, primero vamos a empezar con lugares turísticos. Mary nos hablará de la Ciudad del Alto, qué lugares más o menos conoce, lugares turísticos, algunos parques que la gente pueda visitar, o quizás de la Ciudad de La Paz. Primero, lugares turísticos. Después, Oscar nos hablará de Oruro, qué lugares son lugares turísticos, más o menos describiendo a detalle en qué zona más o menos está ubicado, qué movilidad te puede llevar o cómo puedes llegar hasta ahí. Si en Oruro todavía está el tren, nos puede llegar todavía a lugares como Machacamarca, como se dice, ¿no? El lugar donde están los trenes abandonados, la gente siempre va. Teleférico quizás en La Paz, en Oruro también hay teleférico. Entonces, ¿cómo puedes llegar? O directamente agarras un taxi y ya está. Igual Carlos nos va a comentar algunos lugares turísticos de Santa Cruz que él ha visitado y qué puedes encontrar en ese lugar, ¿no? Qué sé yo, un parque, una cancha de básquet. En ese lugar puedes encontrar gastronomía. Nos van a comentar de ese modo, un relato en sus palabras, obviamente ustedes hayan visitado, y para poder primero contar, ¿no? Lo que en las diapositivas les mostraba, la experiencia, una experiencia que una persona haya vivido. ¿Vale? Entonces yo les voy a dar más o menos, hablaremos que sea más o menos alrededor de unos 2 minutos. ¿Vale? Entonces así la persona va a ir, después lo vamos a poner un poquito, un grado de dificultad. Entonces una persona va a hablar de algún tema y la siguiente va a seguir con ese tema que estaba hablando. Ya es ahí un poquito más difícil, pero se puede. Todo lo que vamos a contar es de la vida real, nada de fantasía. La segunda sí, pueden contar fantasía. ¿Vale? Entonces, ¿quién empieza de los 3? Oscar, Mary y Carlos. ¿Quién nos empieza a contar? Más o menos alrededor de 2 minutos. Óscar o Mary, que allá hay más lugares turísticos que acá. Acá es puro llanura, puro vacas. Contigo, Oscar, empezaremos.
Oscar, Listo, licenciado. Mary y Carlos. Después vamos a invertir el orden. Ya, a ver, licenciado, no sé si me están escuchando. Estoy en un lugar donde que hay un poca señal. Perfecto, perfecto, no hay problema. ¿Se escucha bien? Ya. En principio, muy buenas noches, licenciado Carlos y a doña Mary. La verdad, yo les voy a contar un poco no conozco muy bien aquí del sector de Oruro, pero sí conozco de mi región, donde que antiguamente existía eh, una iglesia muy antigua, ¿no? Muy antigua, que ha sido uno de los más grandes del sector, que en estos momentos está ubicado en la provincia Eduardo Baroa, colindante con el departamento de Oruro, ¿no? En el municipio santuario de Quillacas, y el lugar se llama Tambo Viejo, donde que antiguamente venían en la mayor cantidad de todo, puro argentinos. Para esa época todavía la iglesia colonial estaba intacto, no lo habían todavía destruido, todo así, todo lo antiguo estaba puesto todo en sus lugares. Y así con lo que han ido conociendo que tenían cosas preciosas, como por ejemplo, eh, había en cuestión de oro, había monedas así de oro. Entonces han encontrado todo eso, han excavado un poco la tierra y así han ido viniendo ya más del lado de la Argentina, también aquí del lado de Chile, y donde que la iglesia se ha vuelto un poco más conocida, pero también ha sido más saqueada. Y ahora, en estos tiempos, la iglesia solo se los reconoce por nombre, que lo llaman Tambo Viejo, pero dentro de la cultura ancestral aún sigue siendo reconocida, sigue siendo visitada, pero ya no cuenta con esos monolitos o con esa riqueza natural que tenía en las anteriores gestiones, ¿no? Entonces, pues nosotros, tal vez un poco muy tarde nos hemos dado cuenta, pero ahora aún así sigue valorando. Y aún así nos siguen viniendo a visitar de muchos sectores, de Santa Cruz, de aquí del lado de Potosí, también aquí del lado de La Paz. Hay también que vienen a visitar que los candidatos, ¿no? Candidatos que antiguamente ha debido ser una iglesia muy poderosa, tal vez, que vienen a hacer sus costumbres, ¿no? Y además, incluso cuando existe este tipo cuando levantan los bloqueos, cuando no se puede socializar, no, no quiere parar estos temas del bloqueo, entonces pues ahí las autoridades vienen de todos los sectores a hacer sus costumbres, ¿no? Para que ya se apacigüe y no haya más conflictos peor es que no haya derramamiento de sangre, ¿no? Entonces yo creo que en lo antiguo ha debido ser una iglesia muy conocido y también conocido por todos los sectores, ¿no? Entonces pues así eh, pues la ubicación es muy fácil. De aquí de Oruro llegas a Chillapata. De Chillapata está a una distancia de 47 kilómetros en plena carretera de Chillapata a Uyuni. Entonces, pues eso es lo que un poquito les puedo contar de esa iglesia ancestral que aún nosotros lo estamos cuidando, ¿no? Aunque que sea, pero ya que se vea como un muro, pero sigue teniendo su historia. Listo, Tal gracias, vez me equivoqué en Oscar. algo. Mary, Ya está bien, licenciado Carlos, Oscar, primeramente buenas noches. Yo les voy a contar tuve la oportunidad de viajar una vez a Oruro, en la cual me fui a donde la Virgen
nos fuimos al teleférico, a la estación del teleférico, y ahí se observa varios, ¿cómo se podría decir? Monumentos, como de cada danza había un hecho de metal en la estación. Eso estaba, y justo ese día había habido kermés también, y en la cual había platos típicos, y en una de esas pues nos ponemos a sentar y nos ofrecen el fresco de amjañoque, que es medicina. Nos dijeron, entonces yo no había probado así ese fresco de amjañoque, y las personas veía que disfrutaban harto, y nosotros se veía picante, y ya pasó eso. Luego nos fuimos a la estación y nos subimos por el teleférico hacia la Virgen. Y una vez bajando a la otra estación, ya llegando ante la Virgen, fuimos subiendo lo que es hacia la Virgen. Ahí adentro hay varias vírgenes qué fecha, no sé cuándo es su aniversario, de qué está su ropa, toda su historia de cada virgen, dentro de la Virgen. Ahora más abajo había también como un museo de las danzas, unas caretas de la Diablada, o sea, de todas las danzas que bailan en el carnaval de Oruros. Y yo, esa es la primera vez que había ido a ver eso, y me he sorprendido porque en La Paz no hay uno así, un museo que sea así de todas las danzas como en Oruro. Y luego seguimos subiendo hacia arriba en la Virgen, porque ahí había habido unas escaleras que suben hacia arriba, sí, y las ventanitas que son de estrellitas también. O sea, un diseño muy, muy especial, cosa que en otros departamentos no hay. Eso es lo que fui a observar en Oruro, ¿no? Y la verdad me he sorprendido. Yo pensaba que llamarlo, en las noticias se ve que en la noticia que la Virgen, que las estrellas significan eso, y la luna y todo eso, saben, sé escuchar, pero cuando vi era muy distinto. Admirar esos monumentos, las historias, las caretas y todo eso. Bueno, eso sería, licenciado. Bueno, gracias, Mary. Ahora sí te escuchamos, Carlos. Bueno, yo vivo en una zona donde domina mucho el verde. Hay mucha llanura, pero por suerte, ya camino al occidente, tenemos una zona de valles, y eso hace que digamos que el atractivo turístico aún mejore más, porque es una combinación de verde con montaña, y esa combinación es perfecta, ¿verdad? Ver esos valles fértiles. Entonces, hay un lugar que me atrae muchísimo, que se llama Samaipata. Es un lugar conocido internacionalmente, tiene mucho turismo extranjero. Se habla mucho de que gente de Europa que llegó de visita se ha quedado a vivir. Es un clima no de sierra, que para mí es el clima ideal, porque no hay temperaturas extremas, no hay ni mucho calor ni demasiado frío. Y es una zona rica en la parte agrícola y forestal, es muy rica, hasta tal punto de que en este momento se está cosechando uva, ya hay las primeras producciones. Bolivia era reconocida por el vino de Tarija, pero hoy Samaipata compite con Tarija con un vino local de muy buena calidad. Y sinceramente uno lo disfruta porque la bodega está prácticamente, digamos, no en el medio, pero al costado del pueblo.
hay un lugar muy bonito que es el pueblito que le llaman, que es una reproducción, es una réplica de un pueblo, pero en miniatura. Entonces, para llegar a ese lugar que es donde me tocó alojar, tenía que atravesar la bodega, así que todos los días pasábamos y degustábamos vino, porque uno de los atractivos que tiene esa bodega es precisamente eso, ¿no? Atraer el turismo, y la gente degusta y compra. Pero eso no solo es un atractivo que me impresionó, sino algo que también me llamó mucho la atención, que algo que era una característica en Bolivia también, que es el café, eh, precisamente en la zona de, ¿cómo se llama? Donde Los yungas, bajan los los yungas. yungas, Caranavi, era la zona tradicional de café. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer una familia Rodríguez, dueño de Café Buenavista, y ellos están cultivando café. Entonces, una zona que era meramente atractiva por la serranía, por las imágenes, hoy se ha transformado en una zona productiva de cosas críticas, ¿no? Como es el café, ¿quién no le gusta tomar un buen café? Y el vino. Entonces eso le ha dado un realce muy particular a esa zona. Antes uno, cuando hablaba de Samaipata, solamente pensaba en, digamos, en las sierras y en el fuerte. El fuerte es una reliquia histórica, que precisamente estuvo poblado por indígenas. Pero hoy por hoy se habla mucho más del producto de la tierra, ¿no? No digamos de los antepasados, sino lo que hoy por hoy esa tierra genera. Así que, sinceramente, fue una hermosa oportunidad. eh, y, bueno, tener Samaipata a 80 kilómetros de Santa Cruz es una gran ventaja. Bueno, gracias, Carlos. Ahora vamos a contar igual de nuestra experiencia. ¿Algún plato que hayan podido probar? Plato típico, en algún lugar donde visitaron, donde viajaron. Entre los platos puede estar, por ejemplo, los famosos, por ejemplo, en Oruro hay los famosos apis, generalmente son únicos, ¿no? Lo preparan pero de manera espectacular. Y vamos a ir contando cada uno, ¿ya? Yo les voy a contar un poquito una experiencia que tuve cuando viví en Argentina. Más o menos viví cerca de 5 años por ahí. Entonces, allá generalmente casi es como comer un pan, digamos, las pistas. Y donde vivíamos, en la esquina había una pizzería. E incluso todos los domingos, cuando había partidos de fútbol, ellos pasaban por televisión y la pizzería llena. Y la única vez, la única vez, cuando nosotros vivíamos en ese lugar, más o menos estaba por la avenida Eva Perón, más o menos por Bajo Flores. Es la única vez, digamos, que he comido una pizza, pero de lo mejor. Y lo más rico era la pizza con jamón y queso. Claro que costaba un poquito más, pero era delicioso. Después nos fuimos a ir a otros barrios, a otros lugares. No hemos podido encontrar, digamos, con la misma, lo delicioso que preparaban en ese lugar. A veces un poco más seco, menos queso, no sé cuál la combinación, pero hasta el día que me vine no he podido encontrar lo mismo que en ese lugar preparado. Pero he debido comer, digamos, pizza unas 2 veces. Con jamón y queso después no he podido, pero era lo más delicioso. Hasta ahorita no puedo encontrar. Ni aquí ni en Bolivia. Entonces, ese tipo de recuerdos tengo.
allá te lo preparan a la vista, ¿no? Ahí está el que prepara en tu vista la masa, todo rico. Entonces esa es de las comidas, qué sé yo, que les puedo comentar. De las muchas seguramente que hemos vivido, que hemos degustado en nuestra vida. ¿Vale? Entonces te voy a invitar, Mary, para que nos cuentes alguna anécdota que hayas tenido en cuanto a la comida. Está bien, licenciado. Y yo me fui a vivir un tiempo a Cochabamba, al trópico de Cochabamba. Estaba viviendo de Sinaota a Chimoré, en ese trayecto más al fondo, entrándome en Entre Ríos hasta Coral, Puerto Aroma, ahí adentro. Entonces, en una de esas nos hemos ido a Chimoré, digo a Sinaota, perdón. En Sinaota yo no había, o sea, en La Paz es diferente el chicharrón de chancho, en Oruro también, pero en allá era diferente, otro sabor, y de paso era un plato lleno de chicharrón y de paso con sus, ¿cómo se llama? Con su menudencia, lo dijeron. Y estaba ahí su pulmón, sus tripas, así, pero eso se come así yo admirando, ¿no? Y cuando yo lo he probado estaba rico con su llajua y sus papas y su yuca ahí cocido así aparte, ¿no? Y de 80 bolivianos yo admirándome. Pero esa es la única vez que había probado así jugoso un chicharrón en Sinaota, licenciado. Nunca había probado en otro lado así. Otra vez, por más de que voy a Cochabamba y me compro, Se ha ido tu audio, Mary, no sé qué ha pasado. A ver, no sé si me escuchas, Mary. Es para volverlo a activar. Ahora sí, a ver. hola. Ahora sí, ahora sí. No sé qué ha pasado. Eh, La última parte no estabas contando. A ver, termínalo eso. Como les iba diciendo de que una vez me había servido en Sinaota un plato de chicharrón de chancho, en la cual tenía sus menudencias. Yo no había probado en ningún otro lugar así un chicharrón con menudencias, tampoco yo había disgustado de las menudencias en otro lugar o en otro departamento. Pero como viví un año, algo así creo, viví en Sinaota. Entonces, en ahí es que nos fuimos a comer ese plato de chicharrón en la cual era bien delicioso y solo la carne era un plato y yo me admiraba, era 80 bolivianos y otro plato de yuca y sus 3 papas más su llajua, así era. Y esa es la única vez que había disfrutado el chicharrón de chancho, a pesar que hay en La Paz, en Oruro, pero no es lo mismo que en allá, que en Sinaota, licenciado. Bien, gracias. A ver, Carlos, ¿Sí? cuéntanos alguna experiencia tuya. Bueno, sí, cosas que se me vienen así al recuerdo, que se me vienen a la mente. Yo tengo la característica de que cuando estoy en la altura no me hace bien comer. Por eso no he podido disfrutar mucho de la comida paceña, ni tanto en Oruro como en Potosí. Pero eso es por un lado. Por otro lado, una cosa que también tengo que reconocer es que siempre escuché de que Cochabamba se caracterizó por, por tener una comida muy sabrosa y sobre todo abundante. Y bueno, eso le da a Cochabamba un marco muy especial, ¿no? De que cuando uno llega a Cochabamba piensa en comida. Y sinceramente
de todas las oportunidades que tuve de viajar y conocer, reconozco que sentí esa sensación, ¿no? De esperar llegar el mediodía para disfrutar algún plato cochabambino. Y bueno, tengo anécdotas bastante simpáticas porque, por ejemplo, las planchistas me pareció una propuesta muy tentadora por la variedad, digamos, nosotros lo llamamos menudo, pero de tripa, o sea, una combinación. Y la ventaja de poderlo comer calentito, ¿no? Entonces, eso sí es algo que tengo muy presente. Tengo presente Cochabamba por la diversidad y por la exquisitez y por la cantidad. Y la planchita por lo original del plato. Y bueno, ¿quién no, digamos, servirse un pique macho o un silpancho? Entonces yo creo que la fama, eso me ha permitido confirmar que la fama que tiene Cochabamba de buena comida se confirma, ¿no? Por lo menos en mi caso yo lo pude confirmar. Pero reconozco que ya llegaba un poco motivado, ¿no? Carlos, cuando visitaste La Paz, las ciudades que están en altura, ¿tomaste leche de soya? No, tomo actualmente leche de soya, pero no, sí tuve oportunidad, digamos, de conocer algunos granos, bueno, como es la quinoa, por ejemplo, o tomar sopas de quinoa, pero no, leche de soya no. Bueno, te decía porque la leche de soya es que es bueno, digamos, para que personas lleguen a la altura, ¿no? Entonces, muchas personas llegan, les pasa todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, te tomas de leche de soya y todo tranquilo. A ver si lo haces la siguiente vez. Sí, lo que sí recuerdo haber disfrutado las truchas del lago, ¿no? Eso Mm, es impresionantemente exquisito, ¿no? Pero trucha, muchas partes del mundo, ¿no? mm. Algunos son de lago, otros son de criaderos. Indudablemente yo disfruto mucho la trucha salmonada, pero insisto en que Cochabamba creo que en comida tiene esa particularidad, ¿no? Parte, digamos, por la variedad y parte por el tamaño. Exactamente. Listo, gracias, Carlos. A ver, Oscar. Ya, a ver, yo le voy a dar una receta especial para que deguste de los platos aquí a nuestro compañero Carlos. Yo les voy a hablar un poquito de la quinoa, que es un plato tradicional de aquí del sector del altiplano sur boliviano y que nosotros venimos consumiendo desde nuestros ancestros, como es la quinoa en sopa, también lo consumimos como en quinoa, como lo llamamos en la pizarra o en dañado. Y ahí siempre viene acompañado con su chicharrón de llama o bien también con su charque de llama. No, entonces pues, esto yo creo que en estos últimos que nos está pasando con esta pandemia, yo creo que con la anterior gestión, la quinoa ya estábamos desvalorizándole todo, ¿no? Ya no tenía su valor nutritivo, no, ya no, en muchos países ya no nos estaban reconociendo que nuestro quinoa era lo esencial. Pues ahora, con estas situaciones que se ha suscitado, otra vez la quinoa está volviendo a subir. Otra vez la quinoa está siendo reconocida a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, en todo eso yo les sugiero que podamos y consumamos la quinoa. En lo general, tiene todos sus nutrientes, tiene sus aminoácidos, tiene sus
Oscar, ¿me escuchas? Se te ha ido el audio. Está congelado, ¿no? A ver, quizás por la señal, ¿no? Sí, es el único motivo. Ujú. A ver, te escuchamos la última parte, Oscar. Un rato se fue la señal. No, sigue, ¿no? Bien. ¿Me escuchas, Oscar? Hola, hola. ¿Me escuchas? Tienes la imagen congelada, Oscar. Bien. A ver, lo voy a desactivar. Algo está pasando, ¿no? Con la señal. Ahí está. Ya, a ver. Te vemos congelado, Oscar. La imagen. ¿Nos escuchas? Ya, algo, licenciado. Ya. Listo. Que la Entonces voy a señal está explicar mal. el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Tienen objetos, ¿no? A mano. Cualquier objeto. Bien, entonces yo, por ejemplo, tengo aquí un trípode. Este es mi famoso trípode para el celular. Alguien lo ha construido y está súper. Y de madera también he visto que han hecho halógenos para, seguramente para los youtubers, para un estudio casero como el que tengo yo, ¿no? Entonces, imagínense que es el trípode. Decíamos, por ejemplo, esta diapositiva, vamos a volver un segundito nada más. En este caso sería el trípode. Entonces, vamos a decir nosotros, el trípode, ustedes van a mencionar dónde están los puntos suspensivos, el objeto que tengan. El trípode se parece a la comunicación. ¿Por qué? Argumentamos con nuestras palabras. ¿Vale? Entonces, el trípode se parece a la comunicación. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros iniciamos un discurso tenemos la introducción, tenemos el desarrollo, tenemos la conclusión. De esa manera nosotros podemos representar al trípode para que cuando lo vemos o cuando lo veamos a un trípode, nos recuerde siempre estas tres partes, porque es importante tener una buena introducción en una presentación en público, argumentar con el desarrollo y con la conclusión mandar a la acción a las personas. Por ejemplo, ¿no? Uno puede ser. Igual, a la primera seguramente no van a tener muchas palabras que decir. Por ejemplo, este Yurex o cinta de embalaje que lo llaman, ¿no? El Yurex se parece a la comunicación porque nosotros, si utilizamos el Yurex, podemos pegar diferentes tipos de objetos como en papeles, ya sea en otro papel, en pared, en las diferentes objetos que nosotros encontramos. Entonces, cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros hablamos frente a una persona, a varias personas, podemos estructurar nuestra presentación o podemos realizar la estructura de los puntos importantes que vamos a decir y podemos utilizar el Yurex y así colar a la pared el punto número 1, punto número 2, punto número 3. Todo ejemplo que estamos haciendo tiene que estar relacionado con la comunicación. Cualquier objeto que tengas a la mano. ¿Ya? Tijera, por ejemplo, aquí tengo una tijera. La tijera es
como la comunicación, porque cuando nosotros cortamos el papel o un papel, podemos separar en dos o podemos desechar alguna parte que no esté, que ya no nos sirva. En la comunicación, de igual manera, nosotros podemos separar los mensajes buenos y los mensajes malos para no afectar a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos comunicamos con los demás, de que los mensajes que sean buenos, positivos, que construyan, que lleguen a las personas y desechar por un momento los mensajes negativos. ¿Vale? Entonces ustedes más o menos lo van a decir en sus palabras, la analogía que puedan realizar con el objeto que tengan, relacionado siempre con la comunicación. Entonces, no sé si les comenté aquí, pero todo objeto se puede adaptar a cualquier temática. El trípode lo podemos usar para comunicación, para la medicina, qué sé yo, ¿no? Según la temática que ustedes dominen. Por eso es importante dominar esto y cuando tengan una charla, ustedes pueden empezar mostrando objetos, peluches, pelotas, cuadernos, lo que fuera. Entonces, a eso es lo que ayer les comentaba de lo inverosímil. Algo que llame la atención, algo que pueda captar la atención a las personas, más que todo a los ojos, ¿no? Algo fuera de lugar. Y en algún momento también, yo generalmente utilizo malabares, hago malabares cuando hago presentaciones. Tengo unas pelotitas hechizas, entonces, como que la primera vez con una pelota, ¿no? 1, 2, la segunda con 2, la tercera con 3, y todos aplauden, ¿no? Entonces, a veces, imagínate hacer malabares delante del público, ¿no? A veces se me va, se cae, como cualquier otra persona puede estar frente a un auditorio. ¿Se ha entendido lo que les dije? Lo que les expliqué. ¿Me hice entender? ¿Sí? Hagan así y no. Bien. Ahora sí, les voy a invitar a cada uno. Primero, la primera ronda con un solo objeto. Ya, yo sé que para la tercera ya van a dominar esto, van a hablar un poquito más. La primera, lo que les salga. No tiene que ser 2 minutos, nada. Si tienen 4 o 5 palabras, díganlo, pero traten de ampliar siempre. ¿Ya? Y ustedes van a mostrar, ¿no? Tengo esto. Tengo esto. O tengo el gel, por ejemplo, aquí. Entonces, muestren y el objeto se parece a la comunicación porque van a argumentar en sus palabras. Bien, te voy a invitar ahora sí a ti, Carlos, tu primer objeto. Y cuando termines, le dices, te invito Mary, te invito Oscar. Ustedes directamente inviten a la siguiente compañera. Me hacía acordar cuando en Tarija invitaban Singani. Te invito, Tato, te invito, uno salía. Bueno, yo he elegido, digamos, bueno, el teléfono, ¿sí? El teléfono no solo se parece a la comunicación, sino que es un símbolo de comunicación. Y eso radica precisamente, hoy en el teléfono podemos hasta incluso no solo comunicarnos, sino incluso hasta trabajar. Recién, precisamente antes de entrar en el curso, tuve un llamado desde Argentina porque es el cumpleaños hoy de uno de mis primos, que tenemos un grupo integrado, y bueno, pudimos comunicarnos al mismo tiempo entre 8 primos de distintas localidades. Entonces, por eso digo, no solo se parece a la comunicación, sino que es la comunicación en sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, en esta época de pandemia y de aislamiento, creo que ha sido un muy buen vehículo como para poder
seguir estando conectados con los seres queridos y a su vez estar informados, entretenidos. Entonces, mi conclusión es que no me imagino una pandemia sin teléfono. Mary, por favor. Gracias. Yo he elegido este objeto que es el auricular. Yo lo he elegido porque también sirve para escuchar la comunicación, ¿no? Mediante el celular o laptop cuando hay, digamos, bulle y tú estás concentrado, entonces puedes escuchar individualmente y más concentrarte para escuchar la comunicación o lo que estabas interesado en aprender. Por eso lo he elegido el auricular. Y te invito, Oscar. Ya. Bien, yo lo he elegido este objeto que es la calculadora, que en realidad la calculadora es una parte importante también del ser humano, ¿no? Que a veces como seres humanos no lo podemos grabar, no nos podemos memorizar los números. A veces los números son muy difíciles para nosotros como seres humanos. Entonces, en todo ese caso, pues la calculadora nos ayuda a medir la distancia, a medir también pues la distancia de aquí, puede ser de Oruro a nuestros municipios o a muchos sectores, ¿no? Incluso podemos calcular el tiempo en que podemos llegar, la velocidad también, ¿no? Entonces, yo creo que es un material muy importante que está relacionado también con la comunicación, que es muy útil para el ser humano. Gracias, licenciado. Ya, listo. Entonces, empezaremos por ti, Oscar, con el segundo objeto. Y luego igual, Ya. terminas, invitas a Mary o a Carlos. Mi segundo objeto que es la tijera. Bien, pues la tijera nos sirve para cortar objetos como un papel, o también pues, nos sirve para cortar la tela, ¿no? Que nosotros vestimos y pues si no fuera la tijera o la cortadora, entonces pues creo que no lo sabríamos diseñar o no lo sabríamos acomodar el corte que de la manera que queremos. Entonces yo creo que siempre es una herramienta esencial también, ¿no? Que nosotros casi usamos. Entonces, le invito a Carlos, ¿no? Para la siguiente presentación. Yo, como otro elemento, he elegido el lapicero. También diría que el lapicero se parece a la comunicación porque con el lapicero hemos escrito cartas, se han escrito libros, se han firmado compromisos, se han firmado acuerdos muy importantes para la humanidad. Por eso pienso que es un elemento que merece un reconocimiento, de que haya nacido de una pluma real y hoy, digamos, se transforme en un elemento tan importante. Creo que merece ser reconocido como un elemento de comunicación. Mary. Está bien. El siguiente objeto que yo he elegido es el marcador, que también sirve para mí, para la comunicación, en donde el marcador lo podemos utilizar para
para escribir tal vez en la pizarra, papelógrafos y otros. Tal vez hacer un taller y hay que hacer tal vez un papelógrafo, un esquema para dar a conocer un tema o tal vez realizar algunos ejercicios en las diferentes áreas. Así por eso yo lo tomo como el marcador o sea, que nos ayuda la comunicación. Ya. Bien, entonces, igual contigo empezamos, Mary, para la última y luego igual invitas a cualquiera de tus compañeros. Ya, está bien. El siguiente objeto que yo he elegido es el masking, que también sirve para mí, para la comunicación o nos ayuda a la comunicación en donde si realizamos un papelógrafo o un esquema o tenemos un cuadro, entonces nos ayuda a pegar lo que es el papelógrafo que nosotros hemos realizado. Por eso digo que nos ayuda en la comunicación o nos sirve para la comunicación. Entonces, por favor, el compañero Oscar. Ya, bien, el siguiente objeto que yo he elegido es el celular. Bien, pues como todo a lo mencionado, a lo que hemos mencionado en la anterior, también a los compañeros, yo creo que el celular es una parte de nuestro ser, ¿no? Creo que sin el celular en esta situación, yo creo que nadie, no nos hubiésemos podido comunicar con los familiares que tenemos, a veces están en un estado muy crítico, tal vez en la distancia tenemos que consultar de cómo. Bueno, no sé si me escuchas, Oscar. Puedes, quizá, a ver, te voy a desactivar el audio o no se puede. Bueno, se ha ido, ¿no? A ver. Ahí está, a ver si entra otra vez. Ahora sí. ¿Me escuchas, Oscar? A ver, algo más, a ver. Sobre lo que estabas diciendo. Sí, licenciado. A ver, voy a continuar. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ahora sí. Anoche. Ya, como les iba diciendo, que como he elegido mi tercer objeto, el celular, entonces pues yo creo que es así una parte muy importante también para el ser humano, que el celular en estos tiempos, casi la mayor parte de las personas somos dependientes del celular. Sin el celular yo creo que nadie no se siente como seres humanos, ¿no? Entonces, pues el celular siempre nos sirve para la comunicación con la familia, con los seres queridos, bueno, en estos momentos yo estoy pasando en clases virtuales con el celular, entonces, pues es una parte muy importante para nosotros como seres humanos. Con eso te invito a usted, Carlos, para que nos exponga. Bueno, elegí un llavero. A mí el llavero me parece que se parece a la comunicación porque normalmente se utiliza como un elemento publicitario. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá hay una logomarca y el hecho de estar presente, esa marca hace que uno permanentemente se recuerde de alguna experiencia que haya tenido, ya sea por haber comprado un automóvil, una marca de automóvil o un recuerdo de un viaje, ¿no? Una especie de
de recuerdo, digamos, de regalo. Por eso pienso que el llavero, aparte de cumplir una función vital como es la de alojar la llave, también comunica. Y de paso nos hace acuerdo de cuando nos olvidamos la llave en algún lado, porque generalmente esto pesa, y cuando no sentimos su presencia es que seña de que nos hemos olvidado de la llave, así que también tiene esa particularidad de hacernos recordar. Entonces, por eso me parece que el llavero es un elemento de comunicación, tanto publicitaria como recordatoria. Vale, bien. Gracias, Carlos. Bien, ahora nos vamos, igual les voy a mostrar así cortito la diapositiva. Vamos a ir donde están experiencias poco frecuentes que hayamos tenido. Cosas sencillas, nada complicados. Por ejemplo, el caso mío, les voy a contar algo. Bueno, de un casi accidente fatal. Si no era, como dicen, ¿no? Nos salvamos por segundos. Bueno, resulta que, bueno, cuando llegué a Cochabamba, no sé, con 18, 19 años, algo por ahí. Entonces me metí a trabajar en una empresa de soldadura. Ellos soldaban planchas de acero de este grosor, gruesos. Y había unas máquinas especiales como rodillos, pero gigantes máquinas, y ese rodillo lo podía volver en círculo a la plancha. Entonces, tipo anillos. Pero todos estos materiales solo se podían manipular con grúa. Y no sé, todas las cosas que hacíamos se lo mandaban a La Paz. No sé para qué se lo llevarían. Pero resulta que en uno de los días, para soldar, imagínense, son enormes planchas, piezas de planchas. Entonces, para soldar, no son esas maquinitas para soldar, son especiales igual. Entonces, para unir dos piezas, primero aquí soldar un gancho para que la grúa levante. Entonces, había dos grúas, uno que estaba aquí, otro aquí. Entonces, este grúa era manual, este estaba con grúa hidráulico. Entonces, a mí me dicen, una vez cuando ya he terminado, ¿no? A mí me dicen, ya este lado ya estaba suelto, este lado. Y estaba soldado aquí como un gancho para que levante la grúa. Entonces, subite aquí arriba, para subir era manual, con cadena se subía esa grúa. Y normal, me subo y cuando estoy subiendo poco a poco, como estaba el peso encima de los caballetes, subo y de repente de un segundo a otro, todo se mueve, se tambalea. En ese momento, ¿cuál fue mi instinto para salvarme y estar seguro? Agarrarme la cadena. Hasta que lo que balanceaba, hasta que puedas quedarse más o menos quieto. Afortunadamente no pasó nada, porque imagínate, no sé cuántas toneladas pesaría esa plancha, ¿no? Que me suelte y que pues no sé qué hubiese pasado en ese momento. Entonces ese fue, digamos, el momento más, o sea, todos se asustaron, hasta yo. Fue instantes, ¿no? En ese momento, ¿qué haces? ¿Te dejas llevar? O sea, ¿de dónde te agarras, no? Lo único que yo hice es agarrarme de la cadena hasta que todo. Incluso los caballitos son así una especie de trípode, igual son de plancha, son fuertes, entonces estos con la punta al balancear, pues le mando lejos, ¿no? Entonces esa fue, digamos, una pequeña experiencia, poco frecuentes, después casi nunca he estado, digamos, en ese tipo de situaciones que me pasó en mi vida. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿quién nos puede contar algún tipo de experiencias así? Que no sean tan graves, ¿no?
empiezo Dale. antes que se vaya la señal. Ya, como experiencia poco frecuentes, ¿no? A veces yo siempre acostumbro viajar, casi todo el tiempo me paso viajando, casi no puedo permanecer en ninguno de los departamentos. En uno de ellos estaba viniendo de Chayapata hacia Oruro, donde que ya era muy tarde, ¿no? Tipo 11 de la noche, casi ya los carros estaban transitando con mayor velocidad. Yo también lo estaba aplicando por lo menos una velocidad de un 120, donde que aquí al llegar a Oruro se me presenta un caso así gran largo, ¿no? Arruinado en plena vía. Y para el colmo, había estado fregado desde sí en el camión y no había estado colocando todavía sus respectivas señalizaciones. Y yo como venía conduciendo apresurado, pues no me percaté de la distancia no he podido medir la distancia con la velocidad que estaba corriendo, ¿no? Entonces, cuando se me presentó de golpe el caso, pues no, la verdad que a una distancia de 100 metros no sabía pisar si el freno o el acelerador más, ¿no? Entonces, un poco ahí me quedé confundido. Y al final de cuentas me di cuenta y tuve que pisarlo el freno sin mirar a ningún lado, solo que estaba mi familia o alguien, nada. Entonces, a lo que me interesaba es que el caso pare, ¿no? Porque ya no tenía otra opción. Al otro lado no sabía en qué me esperaba, al otro lado tampoco. Había caso de que estaba de venir de frente, ¿no? Entonces, lo único que he hecho es agarrarme del volante y pisar los frenos. Cuando abrí mis ojos, había, había estado parado a 1 metro del tráiler que estaba estacionado. Y cuando yo ya me di cuenta y respiré un poco, miro el auto cuando el auto está lleno de humo. No se podía ni respirar, no se podía nada, total intoxicados, ¿no? Y cuando de repente también me veo a mi familia un poco ya golpeados, pero ya todos sanos, ¿no? Y cuando ya me bajé y peor todavía me quedé asombrado cuando el carro se había detenido faltando 1 metro para que yo me impacte con el que estaba detenido, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco de mis anécdotas más frecuentes que he tenido. Gracias, le invito a Mary para que nos cuente sus pocos frecuentes. Muchas gracias. Yo tuve una experiencia una vez, hace 2 años atrás, tomé un curso en la cual tenía que defender. Yo trabajo a las faldas del Illimani, al otro lado, distrito Palca, pero para llegar a la ciudad me toma como 3 horas y no hay movilidad seguido como a La Paz, a Oruro, sino es que hay en la madrugada o por la tarde algunas veces, y si salen con carga, solo en la madrugada, a las 5, 3, 4, hasta las 7 algunas veces. Entonces, yo hice revisar la última revisión de mi proyecto y luego me regresé a mi colegio porque ahí están mis hijos, también ahí trabajo, entonces regresé y regresé así estaba. Entonces, esa noche lo he imprimido y para venir a empastar el proyecto, esperé a las 3 de la mañana movilidad saliendo del colegio. Y no había ninguna movilidad que me trajera a la ciudad, no querían pararse. Y era a las 5 de la mañana. Yo tenía que entregar los empastados a las 9. Y lo que hice es, venía un auto que veía que venía, entonces yo me he parado al medio del camino, era una camioneta y me he rogado para que me lleve a la ciudad. Y yo me he subido atrás solita nomás yo. Y no, cuando llego a la ciudad igual me cobran y llego nomás y voy pues así todo empolvado como momia, había ido a la imprenta a hacer, empastar mi proyecto y donde había adelantado para que se saque el espacio para que me lo empasten.
no quería ir a la señora porque se hacía subir de precio y de paso me falta, que no, a las 4 te voy a entregar, me decía. Y yo, no, entonces a otro lado he llevado, no importa más caro, tengo que entregar a las 9, diciendo. Llevé a otro lado, ya no importa más caro, lo he hecho empastar. Llegué a la normal, dejé, luego me fui de regreso también a mi colegio. Y no, de noche también allá llego porque hasta Huaricana hay movilidad, después en moto tuve que irme. Y aún así, después de la defensa, poco más tiempo después me doy de cuenta de que el peligro que tal vez yo iba a correr, ¿no? Al subirme a una movilidad que estaban puro hombres, ay no, ¿cómo voy a ir? Así, pero bien asustado ese día, ni cuenta me daba de cómo he andado ese día. Y me asusté, la verdad. Y incluso yo tengo mis 3 hijitos que están a cargo de mí, entonces me asusté, tal vez algo me hubiese pasado, ¿cómo me voy a ir así? Diciendo, y esa es mi experiencia, que así lo más que me ha asustado, ¿no? Pero me he dado de cuenta tarde. Eso sería ahora. Invito a Carlos. Bueno, en mi tiempo que llevo radicado acá en Bolivia, este, eh, hay algo que me atrajo, que cada uno, según la región a su manera, eh, festeja con mucho entusiasmo el carnaval. Este, y bueno, acepté la invitación y salí a saltar, como llaman. Este, pero después me di cuenta que no. Le tocó a Carlos ahora. Se están turnando así. Carlos, se ha congelado la señal y no se escucha nada. Pero conozco el carnaval de Oruro. Recién regresó la señal, Carlos, donde dijiste Carnaval de Oruro. Sí, no, digo que si bien mi participación en el carnaval no ha sido frecuente, solo una vez, este, sí me di el lujo de conocer el carnaval de Oruro, que creo que es una experiencia que repetiría, digamos, Mm. por la energía, por la diversidad, por el colorido. Sí, ¿no? A pesar de que son las 12 de la noche, siguen, ¿no? Con la Sí, misma fuerza, con no, la no, misma... Bien. Mañana es nuestra penúltima clase. Para mañana solo quiero que traigan un cuento, cualquier cuento. Pero digamos que no sea ese cuento de para los niños, ¿no? De los fábulas de Esopo, no. Que sea un cuento un poquito más largo. Y ese cuento, eh, más o menos traten de asociar a un tema específico. Puede ser su propia profesión, a lo que se dedican. Entonces, lo que quiero es que lo cuenten el cuento, ¿ya? Y ahí vamos a hacer un poquito de énfasis sobre lo que hemos visto, las curvas de entonación. Entonces, por ejemplo, no podemos contar un cuento de forma lineal o plana. En ese momento, el maestro le dijo, salta al agua. Y el discípulo obedeció, se tiró al agua, y cuando estaba a punto de sacar la cabeza al aire, otra vez el maestro empujó la cabeza, más o menos así. No tiene que ser, digamos, todo el momento
de forma monótona. Tenemos que manejar las inflexiones, tenemos que manejar, elevar la voz, su cuerpo tiene que hablar igual, ¿vale? Entonces, encuentre un cuento que esté relacionado con alguna temática que ustedes puedan contar. La temática que no tiene que ser largo, cortito. Lo que quiero es el cuento, cómo lo van a hacer, ¿ya? Lo pueden sacar del internet, hay varios, los famosos libros, la vaca, ¿no? Hay otros libros, la oración de la rana, 1 y 2. Hay diferentes libros, ¿cómo es? Como agua para chocolate, diferentes autores. Entonces simplemente trae un cuento y traten de relacionar con alguna temática, porque esto de los cuentos es importante. Ustedes van a ver que más nos va a interesar que el cuento que la temática. Entonces hay que saberlo cómo contar el cuento para poder en la próxima ya tengas tus herramientas a la mano para contar cuentos. Bien. Nos estamos quedando con gran cantidad de herramientas para hablar en público. Como verán, la anterior semana hemos venido, ¿no? Casi un poquito, todo estaba programado para cada clase, alguna diapositiva, algún documento. Y en esta semana hemos venido toda práctica, casi toda ha sido práctica. Alguna vez les he presentado una máxima 5 diapositivas. Entonces, así son las clases, ¿no? Una vez que de la segunda semana, todo es prácticas, todo es prácticas. Y así las personas que vienen a las clases, de a poco se van soltando, se van soltando. Hoy, por ejemplo, hemos hablado de experiencias, lo que nos ha pasado en la vida. Y también a veces es un poquito, digamos, la última clase, ¿no? Ahora me voy, dejo a los compañeros, y alguna vez nos veremos, ¿sí? Entonces, mañana el cuento, con alguna temática que quieren enlazar, vamos a seguramente repetirnos 2 o 3 veces, y ya habríamos terminado para esperar el día sábado su examen final, como un examen final, ¿no? Y van a poder hacerlo directamente el día sábado entramos, ¿no? Llegamos, uno presenta, el otro presenta y ahí se terminó. ¿Me hice entender hasta aquí? ¿Se entendió perfectamente? Ok. Bien. Bien, gracias por venir, Carlos. Gracias, Mary, por estar en la clase. Gracias, Oscar. Les espero mañana 7 de la noche. Muchas gracias a usted, licenciado. Hasta Gracias. mañana.